Ustedes se muestran indiferentes ante las necesidades de Aragón, incompetentes para resolver esas necesidades e incapaces de admitirlo. Y al final, sus carencias las pagamos todos los aragoneses. El Partido Popular hemos vuelto a solicitar, y ya van 3 años seguidos, si no me equivoco, que se liciten las obras para la reforma del Centro de Salud de Barbastro. Y ustedes, señorías del PSOE, de Podemos, de Chunta Aragonesista y del PAR, han votado que no. Han votado que no porque ignoran las necesidades del Barbastro y de los barbastrenses. Han votado no frente a una necesidad real. Pero también han demostrado esa ignorancia en otras enmiendas, en realidad en casi todas, cuando han votado, por ejemplo, en contra de mejorar el Centro de Salud de Utebo con más medios profesionales, concretamente con un pediatra de urgencias, o con más medios materiales, concretamente con un ecógrafo. Cuando una vez más, y ya van demasiadas, los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno de Aragón vuelven a votar en contra de Teruel, vuelven a votar en contra de mejorar la farmacia y la cocina del Hospital San José, sirva como ejemplo, ignorando el gran papel impagable que este hospital ha hecho durante esta pandemia. El Gobierno de Aragón y quienes lo apoyan son incapaces de cumplir una promesa y de apoyar y de agradecer, pero de verdad, no solo de palabras, sino también con realidades, el trabajo realizado por todos nuestros profesionales sanitarios durante esta pandemia. Y son capaces de votar que no cuando es el Partido Popular quienes les quiere agradecer su trabajo. Los aragoneses hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias durante esta pandemia, pero hoy más que nunca su Gobierno y ustedes, señorías del PSOE, de Podemos, de Chunta Aragonesista y del PAR, hoy más que nunca han demostrado ustedes que desde luego no lo están.